En el episodio de hoy tenemos el gusto de tener a Elizabeth Ramírez, de Colombia. Ella trabaja con el método Feldenkrais, también hace terapia vibracional con diferentes instrumentos, terapeuta de cristales, acompañando los procesos de sanación con la geometría de los cristales y su capacidad sanadora. Y nos puede hablar también de la consulta oracular con animalitos de poder. Cuéntanos, ¿tú cómo has vivido tu propio proceso de encontrarte como terapeuta y compartir esas técnicas de sanación con tus consultantes? Bueno, yo digamos que si tengo que contar un poquito, yo vengo de base de las artes. Lo primero que en la adolescencia yo quise hacer fue músico y alcancé a estudiar unos semestres, pero pues eso nunca terminó, pero quedó ahí como una pregunta, por eso mismo. Traigo lo de las artes porque en el contexto del arte, la condición humana es la materia prima de conocer pues la sensibilidad, lo que nos mueve en la acción, el deseo, los sueños. Digamos que el arte, cuando revisamos hacia cualquier práctica artística, vemos que los seres humanos expresamos nuestro mundo interno en esas creaciones. Como estás trabajando con tu propio ser, con tu propia historia personal, pues pasan cosas que a veces yo no entendía. Entonces, digamos, en algunos momentos de la vida, cuando estaba mucho más de plano, en el sueño de ser actriz de teatro y estas cosas, recuerdo que estuve atravesando momentos complejos a nivel emocional, momentos de depresión, momentos de muchos desafíos que luego también se tradujeron en desafíos físicos hasta que, pues ya hoy lo puedo decir como abiertamente, como que en un momento yo no tenía ganas de estar aquí en este plan. Como que empezó un momento en el que no había sentido de la vida, no de tanto de ganas, sino de encontrar la alegría. Y eso se difuminó en algún momento. ¿Por qué? Pues no tengo ahorita como una cosa específica, no es que haya pasado algo como un evento traumático específico, pero sí empezó a suceder esto, fue más bien paulatino a la par de cosas físicas. Entonces, hay un momento en el que yo como que me encuentro, sí, como en un estado depresivo fuerte y hay que tomar una decisión esto suena así un poco radical, pero sí, un poco la pregunta es, bueno, ¿te quedas o te vas? Pero si te quedas no puedes seguir igual, porque no tiene sentido, si no te estás sintiendo bien, seguir la vida igual. Yo recuerdo que en un momento de esos, como de una crisis, ye- yo pedí al universo como, bueno, estaba en esa época y yo estaba peleada con la idea de la divinidad. ¿Qué edad tenías? Ya estaba grande, pero yo había tenido como una ruptura con la divinidad en la adolescencia por el camino que estaba viviendo en la adolescencia, en el arte que estaba muy asociado a lo político, donde lo religioso y todo eso se confundía la espiritualidad de la religión, y esto era como, no, esto no era aceptado como en ciertos parámetros de pensamiento. Entonces yo estaba un poco con esa herida que es que luego a los treinta y tantos empezó a manifestarse como un vacío. O sea, yo sí quería retornar a tener una comunión con eso que es incomprensible y que es sutil. Entonces yo pedí ayuda a eso, que yo no sabía y que estaba peleando. Pero bueno, si esta energía existe, pues entonces que me guíe un poquito porque me siento muy sola en esto. Entonces, efectivamente empezó a llegar ayuda de muy distintos lugares, de distintas formas misteriosas, personas. Esto pues siempre ocurre como cosas sincrónicas y bonitas. Entonces empezó a abrirse información. Estamos hablando del 2006, 2005, por ahí donde todavía no había tanta información de medicinas complementarias que hay hoy en día, pero en ese momento ya estaba abriéndose, por ejemplo, cosas como el Reiki o estaba abriéndose en Bogotá. Lo primero que yo empecé a autoasistirme fue, por ejemplo, con esencias florales.
Entonces me acuerdo que para mí, cuando me sentía muy mal, yo me iba a la farmacia de esencias florales que se llama en Colombia, pues las primeras, Ciu Tutuaba, y yo misma cogía el catálogo a ver qué flores me iban a servir. Y esto era como algo que estaba fuera de lo formal de la medicina, digamos. Bueno, llegaron muchas herramientas y muchas preguntas por el estar en este plan, encarnada, en plano físico y el sentido de eso. ¿Cuándo llega la primera herramienta que tú empiezas a entrar en ese conocimiento profundo de ella? La primera cosa que hice una formación y que te hablan como del punto de vista energético, del sistema energético, que tú tienes en tus manos la posibilidad de autoasistirte, asistir a otros y al planeta, sí, pues el Reiki. Fue como algo que llegó de una manera muy amorosa, a través de una amiga que es también actriz, que ella ya había empezado ese camino y entonces ella me presentó a la que fue mi maestra de esos primeros niveles de Reiki. Entonces, eso fue como algo que ha estado hasta hoy en día, pero más como una autoasistencia. Es decir, yo sí lo he ofrecido a otros, pero no ha sido algo que ha sido como lo más de mi trabajo. No. Después de eso llegó algo muy contundente. Mi primera sesión con mi maestra, justamente para conocer mis animales de poder. Entonces, cuando yo conocí mis animales de poder en esa metodología que luego yo me entrené con ella, em, fue como, eran muy bonitos, son tres, entonces uno es como muy rockstar porque es el colibrí, esta pasión, wow, oye, un bello y lleno de historias, leyendas, significado, y habían otros dos, pues el otro es el escarabajo y el otro es el ganso, que para mí eran con esto que. Pero esto abrió como una dimensión de una información de por qué mi alma estaba como un poquito sintiéndose fuera de lugar y por qué esa sensación. Y que más bien si yo sintonizaba con otras posibilidades en el camino, iba a empezar a sentirme como más en mi energía, más como, sí, como más organizada. Y eso tenía que ver con cómo ayudar a otros. Entonces, ahí fue como, con esa sesión fue como que me acuerdo claramente, y me dijo, es que cuando aparece el colibrí, tú vienes a acompañar a otros de una manera muy profunda, a un nivel de alma. ¿Tú estás haciendo eso? Entonces yo en ese momento dije, ¿qué? ¿Yo acompañar a otros? ¿Como de quién está hablando? No, yo estoy en el camino del arte, le quiero actuar y quiero dirigir y quiero eso. Y ella me decía, sí, pero tú estás sintiendo que no estás en paz, que algo te hace falta, Vacío. que hay un vacío y que aquí, pues aquí te lo estoy diciendo, tú vas a empezar a sentir que estás más en el camino hacia a una completitud o un camino de plenitud, cuando empieces a servir a otros a un nivel muy profundo. Y entonces en esa pregunta de cómo voy a hacer eso, pues yo decía, yo eso no está en mi horizonte. Entonces yo, ¿cómo voy a hacer eso? Yo no sé, yo no sé cómo hacer eso. No estaba clara para mí ninguna ruta así, por ejemplo, como la terapia no estaba, como que no lo veía y tampoco habían espacios en ese momento en Bogotá claros que lo hicieran. Habían otras cosas, pero en esas apareció otra de mis maestras muy importantes de la vida, que fue mi primera maestra de cristales, una mujer que yo quiero muchísimo. Y esos otros de las coincidencias que yo voy con esa pregunta, yo, ¿cómo voy a hacer esto? Y un día fui a un sitio a comprar algo, una joya o a mandar a arreglar un anillo que se me había dañado. Y ahí había un letrerito de un curso de cristales y yo vi eso y a esas cosas que es que le saltó el corazón así. Amor a primera vista. Pues era un letrerito en una hoja, ni siquiera es como ahora los flyers lindos, no. Era una hoja y que decía aprende de los cristales y yo dije, la llamé y ya esto empezó un camino muy profundo de autoconocimiento y de comprender que habían, ah, con la asistencia pues del reino mineral que es sobre el cual estamos parados en un cristal, la tierra es un cristal, nuestros huesos tienen cristal.
Entonces, entender que habían posibilidades a través de entrar en comunicación con esos seres que están ahí, calladitos, y que nos están asistiendo todo el tiempo. Entonces ahí ya empezó a haber como un entrenamiento mucho más sistemático de cómo acompañar a otros. A la par de eso, pues llegó la otra gran herramienta de mi vida, que es el Feldenkrais. Y el Feldenkrais sí llega también con una herida mía, personal. O sea, llegan dos vías. Una es, en esa época yo estaba todavía de profesora en programas de artes escénicas en pregrado y era profesora de voz para actores. Ok. Entonces, en el trabajo de la voz, el cuerpo es pues un territorio que hay que trabajar, porque pues la voz nace en el cuerpo. Entonces es no solamente aquí en la laringe, sino que se olvida un poco todo el resto. Entonces en esta pregunta de cómo hacer un abordaje somático para el trabajo vocal, Feldenkrais es una herramienta maravillosa. Pero a la par de eso yo tenía una herida también con mi cuerpo, porque yo siempre he sido gordita y entonces esta cosa de la autoaceptación o el hacer un casting o estas cosas siempre eran un tema. Y también habían temas corporales míos que de estos de la salud que habían pasado y yo estaba un poco en una pelea con el cuerpo. Entonces, mi maestro Feldenkrais siempre nos decía, es que una de las cosas que a mí me resonó mucho es que Feldenkrais nos va a ayudar a gustarnos a nosotros mismos más. Y yo dije, ¿eso es posible? O sea, que yo me guste a mí misma, como esta cosa que nos han dicho y nos dicen y nos dicen y nos dicen y no nos vamos a cansar de escuchar. Ojalá que no sea necesaria dentro de poco y es aprender realmente a valorarnos y amarnos. Eso parece obvio, pero no es nada obvio. Y entonces, este es un camino hacia allá también. Entonces ahí se conjugó, bueno, yo quiero reconciliarme con habitar este cuerpo de una manera cualificada y que esa herramienta me ayude también en ese momento en el que era mi trabajo. Entonces, Feldenkrais llegó al tiempo, o sea, cristales Feldenkrais llegaron al tiempo y eso trajo el trabajo, eso trajo el sonido por ahí pegadito. Vienen esas herramientas de vibración con sonido, Ajá. de sanación con sonido. Exacto, porque todo eso como que se va engranando. Yo creo que cuando nosotros vamos todos los que andamos buscando alternativas, vamos encontrando una herramienta y muchas herramientas, hasta que uno va decantando cuáles herramientas son con las que uno resuena o son las con las que uno está más habilitado también para ayudar a otros desde una afinidad o lo que sea, y otras que no. Por ejemplo, para mí la astrología me parece divina y alcancé a empezar a estudiar hasta que yo dije, es hermoso, no complejo, es complejo y no sé si voy a tener la dedicación. ¿Tú estarías de acuerdo con que hay prácticas de sanación que son más afines a las capacidades de cada quien o que te buscan, o que te llaman? Pues digamos, ahí hay varias entradas posibles. Mm. Una es tu historia personal. Entonces, en mi historia personal, cuando tú empiezas, bueno, ya sabemos que cuando empezamos a hacer todos estos entrenamientos, también tenemos que trabajar en nosotros mismos y hacer un proceso personal propio y hacer una ruta pues, de terapia personal. Pues me empecé a dar cuenta de todo lo que implicaba, por ejemplo, vínculos primarios, mi niña interior, relación con mamá y con papá. Y ahí me di cuenta de un montón de cosas que estaban necesitando atención. Entonces, por ahí me empecé a dar cuenta, por ejemplo, en ese transitar de hacer mi autoproceso, que habían unas cosas en relación al sonido que ya estaban desde niña, que mi padre era melómano. Entonces, pero yo tenía una mala relación con él. Entonces, cuando esto se empieza a organizar, es yo de dónde saqué esto, yo estaba peleando con él, entonces era como que a la par estaba peleando con todo lo que fuera relacionado con él. Entonces, cuando empecé a trabajar en relación a él y a hacer todo el proceso de comprender esa relación, también muchas de las cosas en relación al sonido y a la música se empezaron a organizar, por ejemplo. Y por otro lado, pues está la visión, por ejemplo, de la astrología,
que pues uno nace en un momento con unas coordenadas en el universo que quizás también le dan a uno unas características propias. Esa es otra posibilidad. Entonces, es la conjugación entre esa historia personal y lo que uno pues trae desde el cielo, o también si pensamos en la entrada de la elección desde el alma, si nuestra alma quiere hacer una experiencia de aprendizaje, pues buscará las maneras de encontrar cómo desarrollar esa experiencia. Quiero preguntarte sobre el método Feldenkrais, un poco para saber cómo es esta metodología, pues que además está dedicada a la autoconciencia a través del movimiento, de dónde parte, de dónde surge. Pues el método Feldenkrais se llama así porque fue creada por el doctor Moshe Feldenkrais. Es pionero en la investigación sobre la neurociencia, por ejemplo, cómo aprendemos a aprender. Entonces, él empieza a investigar la dimensión humana, ¿no? La dimensión humana, pues, tiene muchas entradas. Y en un momento, pues, su trabajo se centra en el cuerpo, en la biomecánica, en el diseño, digamos, humano, con una visión muy bella para mí, y es la neutralidad, en el sentido que así tengamos las formas de pensar, las decisiones de religión, políticas, culturales, todo lo que tú quieras en nuestro sistema de pensamiento que nos dividen y diferencian, nuestro cuerpo humano, el diseño humano es el mismo y eso nos hermana. Entonces, la apuesta de este hombre fue investigar cómo dar una herramienta que nos diera la posibilidad de disfrutar nuestro cuerpo, nuestro diseño humano, de una manera plena y de una manera digna. Entonces él se da cuenta que la materia prima del aprendizaje es el movimiento. Todo lo aprendemos en relación al movimiento, hablar, caminar, todo está relacionado con el movimiento, con los patrones de movimiento. Entonces él empieza una investigación sobre esto, cómo sucede el movimiento, cómo es que aprendemos eso, cómo se generan las rutas neuronales para aprender todo lo que aprendemos. Entonces se da cuenta de varias cosas, hay unas leyes neuronales que hablan que entre más despacio hagas algo y más consciente lo hagas, más clara va a ser esa ruta neuronal, por ejemplo, más claro va a ser el aprendizaje de algo nuevo, o también les das la información a tu sistema nervioso de cómo reconfigurar rutas neuronales que estaban tal vez desconfiguradas en torno a tus patrones de movimiento o tus patrones posturales. Entonces él hace esa investigación y nos regala ese método que tiene dos herramientas grandes. Una son las lecciones de autoconciencia a través del movimiento, que son lecciones, y esto es muy lindo también porque es aprendizaje en el cual todos nosotros podemos aprender hasta el último día de nuestra vida. Entonces, él nos deja una herramienta donde somos estudiantes, no somos alguien enfermo, sino somos alguien que está aprendiendo. Entonces, en ese contexto, esto está dentro de la educación somática. Son lecciones guiadas verbalmente por un practicante Feldenkrais certificado, y se pueden hacer presencial o virtual a una persona o a un grupo. Y la otra herramienta sí es uno a uno, donde es a través del tacto, que son lecciones de integración funcional, donde sí hay tradicionalmente, pues antes de pandemia era solamente a través del toque, donde se toca a la persona y se le invita al movimiento. Y ya es una sesión personalizada. ¿Cuál sería un buen momento para decir, voy a hacer una práctica de Feldenkrais? Cuando tú tuviste un suceso o porque quieres mejorar algo, por ejemplo, ya haces algo bien, como bailar, patinar, jugar golf, y quieres mejorar eso o mantener tu cuerpo en un estado en el que no se lesione. Sí, porque a veces hacemos cosas que nos gustan mucho y por repetición podemos correr el riesgo de generar alguna lesión por desgaste. Entonces, el Feldenkrais lo que ayuda es a prevenir también. Entonces, digamos que en cualquier momento, a cualquier persona, simplemente como una práctica de tener un mantenimiento para la plenitud. Y hablando de la plenitud, entonces, ¿cuáles serían los resultados que puede esperar una persona cuando está ejerciendo esta práctica?
Bueno, pues pueden haber muchos resultados esperados. Por ejemplo, que tu repertorio de movimientos siempre esté disponible. ¿Eso qué quiere decir? Que eventualmente tú te puedas organizar para cualquier cosa que necesites hacer. Ya sea algo que quieres hacer, como lo que decíamos antes, bailar o patinar o algo así, o simplemente un día tienes un accidente, un resbalón, tu cuerpo va a saber cómo organizarse de la mejor manera para que no haya lesión o que la lesión sea mínima. Es decir, si tú ya habilitaste tus rutas neuronales, tú te puedes organizar muy rápido para cualquier eventualidad. Otro resultado es, pues como eso, de vivir el cuerpo de una manera mucho más amable, amorosa, consciente. Y cuando uno dice palabra consciente, pues es también una palabra grande, pero es darte cuenta, por ejemplo, en la cotidianidad. Estoy trabajando en un proyecto y darte cuenta de, bueno, en qué momento necesitas parar, descansar, moverte, en qué momento necesitas respirar de otra manera, en qué momento necesitas ir al piso y hacer un poco de movilización, porque tu cuerpo, pues si está muchas horas en la misma posición, pues te va a hacer saber que no está tan cómodo. Entonces, los beneficios de esto, lo que tú puedes esperar es que tu escucha somática se cualifique. Y al estar tú escuchándote a ti misma, a ti mismo, de una manera cualificada, pues digamos, vas a prevenir un montón de cosas, porque vas a estar realmente atento, atenta a los mensajes de tu cuerpo, a tu organización postural, a tu organización para el movimiento. Y eso lo que va a hacer es como que la calidad en general de vida, y yo sé que eso también suena a un lugar común, pero cuando tú estás habitándote desde un lugar amoroso, cuidado, amable, organizado, que puedes fluir por la vida con los desafíos cuando vienen, pues te puedes organizar para ver cómo los vives. Claro, y sobre todo en estos tiempos donde los desafíos, sobre todo las personas que viven en las ciudades, hablábamos, que están muy bombardeados por información, hay mucho ruido, el trabajo, correr para acá, correr para allá, comer cualquier cosa, ¿cierto? Y nacen como esas nuevas patologías tipos burnout, que ven uno la gente que ya no puede ni moverse, ¿cierto? Y es verdad que se pierde la capacidad de conciencia de lo que está pasando en el O cuerpo. sea, es muy fuerte porque, digamos, como hablábamos antesito, o sea, ahorita también, nosotros estamos diseñados para el movimiento. No es natural que nosotros estemos 4, 6, 8, 10, 12 horas en una sola posición frente a un ordenador o mirando hacia una pantalla pequeña donde los ojos, por ejemplo, los ojos son uno de los grandes damnificados porque el movimiento ocular se vuelve más chiquitico, somos lectores digitales. Entonces, digamos que todo eso empezamos como a silenciarnos o a hacer como priorizar nuestra atención hacia algo externo a nosotros. Y aquí lo que estamos haciendo es abrir la posibilidad de volver a nosotros y abrir la escucha de nosotros mismos y no todo hacia afuera, no a todo eso que viene de afuera, que nos exige de producir, de consumir, sino bueno, yo realmente necesito, por ejemplo, ahí empieza uno a tener el tiempo y espacio de decir, yo necesito realmente comer esto, yo necesito realmente comprar esto, como espacios amables no de autojuicio ni crítica, sino de darme en cuenta, realmente yo necesito esto o no. Digamos que se abren esas posibilidades, pero a nivel de lo que tú dices, estamos siendo exigidos por un montón de cosas en el deber ser o en el ser exitoso, donde el cuerpo, igual también el cuerpo a veces es exigido desde un lugar de una apariencia, entonces ya no es el cuerpo desde el disfrute solo por la vida, sino porque el cuerpo debe ser de esta o de otra manera, entonces te tienes que hacer cirugía o tienes que ir unas cuantas horas a entrenarte porque necesitas lucir de una u otra manera. Y eso está bien sentir que nos queremos sentir bellos y estar contentos con eso, sino que eso puede ser vivido desde un lugar de plenitud, donde no le estoy exigiendo a mi cuerpo, obligándolo a un montón de cosas, sino a vivir plenamente eso que quiero hacer. De alguna manera, lo que pensamos nosotros
podría modificar nuestro cuerpo y asimismo el cuerpo podría modificar lo que nosotros pensamos. Sí, digamos que él habla que pensamiento, emoción, sensación y movimiento son todo parte de una sola constelación. Si uno de esas partes se mueve, va a moverse todo lo demás. Si mejoramos el movimiento, esto por eco va a mejorar en las otras facetas del ser. Entonces, si por ejemplo, una de mis alumnas más antiguas es una señora mayor que no había hecho mucho trabajo de su cuerpo porque ella era muy intelectual. Entonces, ella llega a Feldenkrais ya sobre los 60 y pico, digamos, y en ese tránsito de conocer Feldenkrais ella tiene un reemplazo de cadera. Entonces, esto la hace sentir muy vulnerable. Lo que ha sido el proceso con ella es cómo ella puede sentir su cuerpo y sentir seguridad en que ella puede hacer las cosas diarias de la vida y tiene un cuerpo que soporta sus acciones. Entonces eso va a alimentar su eh, sensación de autoestima también, pero se va a sentir segura porque tiene un cuerpo en el cual ella está habitando, entonces eso digamos que va a repercutir en las otras áreas de su ser. Otra de mis alumnas, por ejemplo, se dio cuenta que su manera de respirar al encontrarse en ciertos grupos como su familia cambiaba y se tensionaba y siempre había como que terminaba esto en un conflicto, en una pelea. Y ella hizo la experiencia de decir, me di cuenta que yo respiro súper chiquito, poquito, casi no muevo y dijo, fui a una reunión familiar y empecé a respirar diferente y ese día fue como mis relaciones con esas personas fueron totalmente diferentes. Ya. Esto del lenguaje corporal, ¿no? Lo que comunica mi cuerpo también, ¿no? Ajá. El cuerpo todo el tiempo nos está enviando mensajes. Todo el tiempo. Es más, la neurociencia nos dice, hoy en día, nuestro cuerpo sabe primero lo que nuestro cerebro después va a interpretar. Pero el primero que sabe todo de nosotros es nuestro cuerpo. Cuéntanos más sobre el sound healing, esta terapia vibracional a través del sonido. ¿Qué instrumentos usas? Pues hay muchas posibilidades de hacer sound healing. O sea, tú puedes hacer sound healing con la voz, Ok. porque nuestro cuerpo en sí mismo es un instrumento. Tenemos el tambor del corazón, nuestros pliegues vocales, cuando tenemos la voz en sí mismo, eso es ya un regalo, ¿no? Nuestra voz es un regalo. Entonces uno podría hacer sound healing desde el ritmo que hacemos con el cuerpo o percusión corporal o entrando en una cosa rítmica y podría uno pensar que pues está trabajando con eso, en que pues todo en el universo es una vibración, es un pulso, es una frecuencia, hay frecuencias, hay vibraciones, hay pulsos, hay ritmo en todo el universo, en la Tierra, en el cosmos, todo está pulsando. El universo entero existe porque existió o existe una pulsación de vida. Entonces nosotros somos seres que pulsan. Nosotros estamos aquí mientras que respiremos y nuestro corazón lata. Cuando eso se silencie, quiere decir que ya no estamos en este plano, estaremos, no sabemos en qué, pero en este plano no. Entonces, eso es el sonido. Nosotros somos seres de sonido desde el vientre de la mamá. Entonces, ¿Y cómo explicas tú esa magia sanadora del sonido? esa magia de sonido es justamente sintonizar con esa naturaleza cósmica que es pulsación, que es latencia y que es vida que va al movimiento y que está en una onda organizada. Cuando nosotros abordamos el sound healing, quiere decir que vamos a entrar con un grupo de instrumentos o con la voz o con el sonido a una organización de esas ondas, a entrar en una posibilidad de sonido cualificada con una intención. Esto aquí es muy clave, esto no puede estar vacío como de intención. No es solo hacer sonido por sonido, porque pues sonido hay mucho, en música hay infinidad, ¿no? Pero aquí lo que importa y lo que se cualifica es la información, porque el sonido lleva información. Entonces, como el sonido lleva información, eso cuando tú lo organizas para que ocurra una transformación en otro ser, persona, animal, espacio, es donde ocurre esta posibilidad que llamamos sonido sanador o sound healing.
Para eso hay instrumentos como muy aliados, muy potentes y muy bellos. Digamos, podría ser cualquier instrumento, una guitarra, un violín, una flauta, la voz. Y también hay otros sets, otra gama de instrumentos que son muy potentes para eso. Entonces ahí están, por ejemplo, los cuencos. En este momento hablamos de cuencos cantores del Himalaya, porque es pues todo en ese lugar del mundo de donde llegaron estos cuencos de aleación metálica. Pero les llamamos tibetanos, pero en el Tíbet ya no se hacen cuencos. Ujú. Entonces ya desafortunadamente Tíbet no es un lugar donde podamos saber que haya esa tradición que es milenaria y preciosa, donde se estén haciendo esos instrumentos, pero ellos sí pues de ellos heredamos mucho, se hacen en otros lugares, en Asia. Pero en digamos, esta diferencia entre un cuenco tibetano o un bong o la voz tienen como diferente vibración Claro, y hacen otro efecto según el tipo de vibración. digamos, un cuenco cantor pues tiene un cuerpito, ¿sí? Aunque hay cuencos grandes, hay pequeñitos, muy chiquititos, pues entonces eso va a hacer que sus ondas cambien, o sea, va a haber una onda más espaciada, más profunda, más vibrátil, pero un gong, digamos, dependiendo también del tamaño del gong, pues es una onda que va a movilizar muchísimo más el agua del cuerpo, por ejemplo, ¿sí? Entonces el impacto que va a ocurrir físicamente va a ser diferente. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a investigar sobre cimática y vemos cómo las vibraciones van organizando, no sé, como sobre una superficie metálica, lo que está arriba, entonces uno se puede imaginar que una vibración que viene como de un instrumento más grande, pues la onda va a mover mucho más el agua del cuerpo, los tejidos. Nosotros en el cuerpo somos muy sensibles a esto porque somos 70 más o menos por ciento de agua, entonces esa agua se va a mover. Nuestros músculos son agua, nuestros órganos internos son muy ajuosos, nuestras fascias son autopistas de información. Y ahí nos cruzamos con Feldenkrais. Feldenkrais organiza los tejidos osteomusculares y mueve tejidos, mueve fascias, mueve el esqueleto. Otra posibilidad que tenemos es la entrada del sonido moviendo ya partículas del cuerpo como más pequeñas, digamos, dependiendo del sonido que tú le apliques. Entonces, tenemos distintos grupos de instrumentos y tradicionalmente sí, digamos que hacen cosas distintas. Por ejemplo, un tambor que en las tradiciones más antiguas chamánicas, los tambores son de los primeros instrumentos usados en sanación. Si hablamos de sound healing, hablamos de culturas muy ancestrales. Estamos hablando de siberianos, estamos en el norte y a Eurasia, estamos hablando de aquí en el sur, la cultura mapuche. Estamos hablando de unas culturas que ya sabían que su voz y una membrana y un tambor en la mano eh, sanan. Eso hoy en día está vivo, afortunadamente. Tenemos culturas que mantienen, resisten y nos heredan Sí. esa posibilidad. Es decir, hay gente en el norte de América, en el sur de América, en el centro, en Asia, en África, que siguen usando su voz y un tamborcito para sanar. Entonces, digamos que, claro, movilizan las estructuras de manera distinta. Sí, movilizan cosas distintas. Yo te podría decir, por ejemplo, sí, en mi práctica he visto una gran diferencia entre usar, por ejemplo, cuencos de cuarzo a cuencos metálicos o cuencos cantores del Himalaya. Se mueven calidades de sensación en las personas diferentes. O también lo mismo, un tambor de mano o un tambor más grande, que tiene una onda más grave, más profunda o un gong, ¿no? Digamos que como que sí pasan cosas distintas. Tradicionalmente también se podría decir, por ejemplo, hay instrumentos más ancestrales, una sonaja se usa para unas cosas, un tambor para otras, una flauta nativa para otras. Pero si en últimas tú solo tienes un tambor, con eso podrías trabajar, ¿sí? Es decir, si no tienes nada más,
sino tu voz. Con eso podrías, Ya puedes trabajar. ya podrías trabajar, porque lo más importante es tu calidad de organización interna para ponerte al servicio del otro, escuchar al otro, el otro escuchándote, y esa comunión entre los dos es lo que va a hacer que eso que queremos, que es, que llamamos sanación o esa transformación, suceda en ese encuentro. Y para ese encuentro a veces podemos emplear un set gigante y no pasa nada, o podemos usar eh, no sé, una flauta chiquita y ahí pasó que algo se organizó. Entonces eso también es un gran misterio. Ahí depende, de nuevo, sí dependerá un poco en lo que pasa en el encuentro. Hablando de las intenciones, ¿cierto? Cuando yo tengo una intención, por ejemplo, el tipo una enfermedad física, ¿sí? O un padecimiento emocional, o una alteración mental, así, una angustia mental, yo, ¿esta práctica me reportaría a mí un beneficio en cualquiera de estos escenarios? ¿El self-healing? El self-healing. Sí, digamos que en esos contextos, pues hay que diseñar la sesión. Obviamente sí hay como unas contraindicaciones muy generales. Por ejemplo, una persona que tenga algún diagnóstico de alguna patología mental compleja, pues este sonido, este tipo de sonido de un gong, por ejemplo, le puede exacerbar. Entonces esa persona habría que hacer, si queremos trabajar con sonido, trabajar desde otro lugar, ¿no? Ujú. Digamos que hay que ver cada caso qué necesita. Entonces, para cada persona diseñar, si es uno a uno, por ejemplo, diseñar previa conversación qué es lo que en ese momento esa persona necesita para trabajar con eso. Pues es bueno hacer un diseño de la sesión. Si es para un grupo, digamos que también se puede diseñar la sesión para que ese grupo, por ejemplo, están iniciando un proceso, por decir, van a iniciar un retiro. Entonces, bueno, va a haber una apertura, entonces es abrir un espacio de transformación, o al contrario, lo van a cerrar, o al contrario, simplemente necesitan estar decantando información que han estado moviendo en ese grupo. Entonces, o simplemente ese día se va a celebrar el solsticio, entonces vamos a conectarnos con el sol. Entonces, ¿cuál es la idea del sol, o cómo guías tú esa sesión de sonido para hacer una conexión que una tu mundo de tus pensamientos, con tu sensación, con ese set de sonido que vas a usar, que uno previamente ha ensayado para esa conexión con el sol, por ejemplo, en un solsticio de verano? ¿Qué es lo que estaría pasando profundamente en nuestro sistema físico, mental y emocional cuando está activo, cuando está emitiendo esas vibraciones de sonido? Digamos que si tú estás en un contexto donde te sientes segura, tu sistema nervioso, por ejemplo, va a empezar a ir muy profundo a unos procesos de homeostasis. ¿Qué es eso? A autorreparación. Que tú le das tiempo y espacio a tu cuerpo, sobre todo tiempo, sí, eso, un margen, una ventana de oportunidad de tu cuerpo, recibiendo estas vibraciones y dándote tiempo de simplemente dejar que estas vibraciones muevan y te acaricien tus tejidos, tus ondas, y lo que tenga que organizarse o reorganizarse, se reorganice de la mejor manera, de manera más armoniosa, y eso active tus procesos de autocuración. O sea, lo que hacemos en estas sesiones es recordarle a nuestro sistema que nuestro sistema tiene el diseño de autoasistirse. En realidad no es que yo como practicante de Sound Healing le voy a hacer algo a la persona. Yo tengo que cualificarme, ensayar, estar muy centrada, estar a la escucha del grupo, darme cuenta que no estoy subiendo el volumen y dando por mi diversión. No, sino debo estar atenta. Pero lo que yo aquí estoy es mi esperanza, más bien desde mi punto de vista, es propiciando un espacio para que cada persona pueda activar en sí misma sus recursos de autoasistencia, que están en nuestro diseño, están ahí, esperando que nosotros les demos, hazle, te doy este espacio y o sea, es como que me llevo a este lugar, ya sea con la persona que sea, que uno vaya a una sesión de sound healing, me llevo a ese lugar
para darme ese tiempo, esa persona me da sonido, creamos este espacio y mi cuerpo está recordando cómo activar sus propios recursos. Ya entrando a la terapia con cristales. ¿Por qué los minerales tienen esta capacidad sanadora? Bueno, los minerales, como hablamos hace un ratito, están en toda la Tierra. Nosotros estamos parados sobre una corteza mineral, ¿no? Entonces, nuestro planeta en sí mismo, pues tiene cordilleras y distintas capas, y estos señoritos del el dióxido de silicio es un mineral muy presente en el planeta, en las capas muy internas, y el corazón de nuestro planeta es un gran mineral derretido, de hierro. Hierro derretido es lo que hace que tengamos la fuerza de la gravedad, así como que estemos parados y no flotando, sino es porque en el centro hay un gran cristal de hematite y de otros minerales, también de silicio, pero una gran cantidad de hierro en el centro del planeta, es lo que se ha visto con las ondas. Entonces, nosotros y los cristales somos resonantes por varias cosas. Primero, por los minerales. Entonces, nosotros tenemos lo que ellos tienen, porque nosotros comemos tierra, nosotros comemos, pues los alimentos vienen de la tierra. Nosotros comemos hierro, magnesio, calcio, manganeso, todo eso que son minerales están en nuestros órganos internos y están en los cristales. No somos tan diferentes en realidad, solo que pues vemos unos minerales muy bellos de unos colores que nos parecen hermosos y están las gemas y los cristales y nos parecen muy diferentes, pero en realidad nosotros y ellos tenemos muchas cosas en común. Entonces tenemos esa resonancia por los minerales, tenemos la resonancia por la geometría. Cuando hablamos de una molécula cristalina, hablamos de una molécula que está organizada geométricamente perfecta. Entonces esa geometría cristalina también está en nuestro cuerpo, en nuestros huesos y en otros tejidos tenemos pues casi que todo nuestro cuerpo, mucha parte de nuestro cuerpo son estructuras moleculares geométricas, porque son celdas que se reproducen una a la otra de manera perfecta. Entonces, en los minerales, pues eso tiene unas clasificaciones que también hay muchas de ellas en nuestro cuerpo, entonces resonamos con eso. Lo otro es el color, la vibración de color. Entonces tenemos cristales de prácticamente todos los colores, desde negros hasta transparentes, blancos, amarillos, rojos, de todas las gamas y colores, que en la vibración de la onda de color, pues eso también tiene una información, ¿no? También esta medio laboratorio tiene sonido inaudible para nosotros porque nosotros tenemos un rango de escucha limitado, pero ellos tienen un rango sonoro estable. Entonces siempre es como si fuera un pitito, por decirlo de alguna manera. Entonces eso que es inaudible para nosotros, cuando los invitamos a hacer un proceso personal, pues entonces es como que son nuestros aliados para que todas estas resonancias se activen y sea más fácil o más eficiente abrir información que está muy guardada dentro de nosotros, que está como nos ayudan em, por su emanación física. Hay que recordar que en el corazón de toda la tecnología contemporánea hay un cuarzo cristal porque tienen cualidades piezoeléctricas. Eso quiere decir que cuando se les ejerce cierta presión, ellos se activan. También está, pues ya nos han contado que nuestra glándula pineal tiene en la parte central unos cristales de calcita. Son muy chiquititos que cuando nosotros entramos en estados de meditación profunda, incluso de sonido, esos cristales se mueven y vibran y nosotros ahí entramos en un estado de ondas diferentes. En esto de las ondas beta, gamma, bueno, todas ellas, entramos en un estado de ondas cerebrales distinto. Entonces los cristales nos ayudan. ¿Y qué puede hacer un cristal por nosotros y por nuestros espacios? Digamos que un cristal puede hacer por nosotros muchas cosas. Por ejemplo, puede amplificar, puede amplificar algo, como lo hacen en la tecnología. En la tecnología amplifican la información y hacen que pase muy rápido. Entonces, por nuestros espacios pueden amplificar un pensamiento, por ejemplo, si yo soy consciente de eso. También pueden ayudarnos a, pues como
como hacen incluso otras posibilidades de la naturaleza, como a recoger energía densa y que sea como un aliado para que energía densa que esté en un espacio porque hay mucha preocupación o pues como que encuentre un lugar donde concentrarse. Eh, Pueden también ayudarnos a como a cualificar el ritmo de nuestros pensamientos. Entonces hay cristales que nos ayudan como a hacer unas comprensiones de eso que está a veces en la mente un poco desordenada. Como ellos están estables en sus vibraciones, en su geometría, en sus sonidos, ellos son muy estables. Nosotros no. Nosotros somos muy orgánicos y sentimos y una cosa y el pensamiento va, viene, salta, brinca. En cambio, ellos están estables. Entonces, como es algo estable, yo puedo ir ahí y encontrar como, ah, esa contención. Por eso son tan buenos aliados, que nosotros somos muy móviles, pero ellos están en una latencia más tranquila. Entonces yo ahí puedo llegar y es como encontrar ese amigo que siempre está, que necesito. Es muy común que te recomienden usar ciertos tipos de cristales de colores para acompañar un estado emocional o una frecuencia vibratoria. Por ejemplo, si quieres atraer amor a tu vida, lo más probable es que te recomienden el cuarzo cristal rosado. ¿Qué opinas de esta forma de abordar la terapia con cristales? A mí me parece que reducir un cristal a una fórmula es un poco irrespetuoso con un cristal. Sí, es como, yo sé que esto puede sonar como sea que suene, pero ellos en realidad son seres. Entonces es como si yo redujera todo a una pastilla. Entonces, ¿quieres la prosperidad? Entonces usa este cristal. O quieres el amor, usa esto. O quieres la sanación. Pues puede ser que sí te colaboren, o sea, que sean tus cómplices y te ayuden en esas cosas si tú se lo pides como un amigo, pero no es tan reduccionista. Entonces, eso pues está también en relación a cada persona. Cada persona que necesita, por ejemplo, cuando hablamos del amor, ¿qué es lo que necesitas del amor? Necesitas el amor, activarlo de qué manera. El amor no es solamente tener una pareja, el amor es, mm, si comprendiéramos qué es el amor, estaríamos en otro camino en este momento como humanos, ¿no? El amor es, pues algunos dicen que es de lo que está hecho todo en el universo. Entonces, si queremos comprender el amor, no lo podríamos reducir, por ejemplo, solamente a algo tan específico como una pareja. Y los cristales están apoyándonos en dimensiones más y más posibles. Además, porque ellos también están haciendo una evolución de conciencia como nosotros. Nuestro planeta entero ya sabemos que está moviéndose por el espacio en estos movimientos que estamos haciendo en todo nuestro sistema, que se está moviendo por el cosmos y ya sabemos que hemos pasado por distintos lugares donde hay esta, por ejemplo, esta lluvia de fotones. Nosotros estamos pasando por ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que todo en el planeta está pasando por ahí, no solo los humanos, los cristales también. Entonces, ellos también puede que estén teniendo información nueva porque son seres sintientes. Eso suena chistoso y loco, pero todo en el planeta siente, una montaña siente. Entonces, si nosotros nos dirigimos a todos ellos como algo que siente desde otra manera, no, pues no siente como nosotros, pero siente, nos vamos a comunicar desde un lugar más amoroso y respetuoso, porque ya no es una cosa que yo puedo coger, romper, moldear, pulir, sino es también otra manifestación de la creación divina hecha un cristal. Entonces, al estar todos nosotros moviéndonos por el cosmos, también puede ser que haya información nueva para los cristales y no solamente como una tan cerrada y tan definitiva. Elizabeth, me gustaría devolverme un poco y preguntarte más sobre los animales de poder. ¿De qué se trata esta consulta oracular? Bueno, los animales como simbología han estado acompañando a la humanidad desde, desde épocas ancestrales. En muchas culturas a nivel muy antiguo, en las culturas chamánicas, los animales han sido considerados como
unos hermanos, ¿no? Por ejemplo, aquí en las culturas del norte, en América, son hermanos, el hermano lobo, la hermana águila. En el sur también hay una visión sobre los animales de poder en el mundo entero, el horóscopo chino, Egipto, los dioses que son antropomorfos, que son deidades que son mitad animal o mitad humano o simplemente animal. Es porque los humanos hemos encontrado en los animales también, primero, una conexión a unas simbologías que nos han ayudado a darle sentido a nuestra existencia. Entonces, eso está desde tiempos pues, ancestrales. Entonces, digamos que es una posibilidad de conectar con un reino, con el reino animal, del cual también hacemos parte de alguna manera, pero el reino animal es un reino que ha estado al servicio de nosotros y no solamente porque esté al servicio y es de su deber ser, sino porque nos ha estado acompañando de distintas maneras. Nos dan alimento a las personas que consumen animales, pues yo también he comido animales, me he nutrido con ellos, nos han dado ropa, ¿no? Nos ponemos ropa, zapatos hechos de piel de animales, nos han dado instrumentos como un tambor, nos han dado su amor y hemos recibido el amor incondicional de un animal de compañía. Y a nivel simbólico nos han estado acompañando, ¿no? No solamente en el trabajo, ¿no? Sino de muchas maneras. Entonces, eh, adentrarnos en esta posibilidad un poco animista, de pronto un poco simbólica de lo que es un animal y cómo se conecta como desde un lugar espiritual, desde esta idea del gran espíritu, es reconectar a nuestra posibilidad humana de darnos cuenta que en otros seres hay una gran sabiduría y que nosotros, al ser seres humanos inteligentes, podemos obrar en consecuencia y ser esos guardianes de la vida en este lugar del universo. Y reconocer a los hermanos, a los hermanos, los animales como hermanos, y reconocer su sabiduría, su fuerza, su belleza, y cómo esa sabiduría está también en resonancia con lo que nosotros somos. Nosotros somos una especie más, y que estamos acompañados por unos seres que han estado aquí desde antes que los humanos estuviéramos en la Tierra. Ya habían animales aquí. Es decir, antes de que hubiera los Homo sapiens, lo que somos hoy en día, ya habían unas especies aquí habitando este planeta y ellos conocen esas especies como a nivel de conciencia la vida en este planeta. Nosotros podemos comunicar con eso. ¿Cuál es el objetivo de yo contactar con mi animal de poder? Es recordar, es recordar, volver a pasar por el corazón algunas de las misiones o algunos de los deseos del alma al venir a la tierra. Es decir, en la metodología que yo conozco, nuestro animal de poder es como este cómplice que acompaña lo que mi alma quiso venir a desarrollar como aprendizaje. Entonces, por ejemplo, en mi caso, como yo te decía al comienzo, cuando el colibrí me habla que tengo la posibilidad o la decisión, si quiero, de acompañar a otros a ir a un nivel muy profundo para revisar esas heridas o esos procesos están listos para transformarse, es algo que tal vez desde un otro plano yo quería desarrollar, aprender a hacer eso, aprender a acompañar a otros. Y en el momento en que yo conozco a mis animales de poder, es como, eso está disponible para mí, voy a empezar esta investigación. O por ejemplo, con esto que del escarabajo siendo mi animal que conecta como con esta parte del inconsciente, porque en esta metodología que yo hago son tres: un animal que conecta con la conciencia superior, otro que conecta con la cotidianidad y otro que conecta con la parte más profunda o con la sombra o con los desafíos. Entonces, por ejemplo, el animal que yo tengo ahí en la sombra es el que conecta para mí con mi relación de cómo me relaciono yo con lo espiritual. Y eso ha tenido, como yo te contaba al comienzo de la entrevista, muchos tránsitos. Siendo de niña con un espíritu muy devocional, en la adolescencia eso se cortó y después tuve una pelea con todo lo que significaba Dios y después entonces tuve que encontrar cómo reconciliarme.
Y en ese camino ha habido todo un aprendizaje. Y eso después me doy cuenta que ha sido guiado por ese animal, que es el escarabajo, que simbólicamente, por ejemplo, en Egipto, guía a los almas en el tránsito de la vida hacia el otro plano de la muerte. Y todo esto te lo cuentan, digamos que tú recibes toda esta información de este camino que te invita a tu animal de poder a través de los símbolos, de los cuentos, de las narraciones. Hay muchas entradas. Hay como cuando tú haces este entrenamiento, pues hay como un manual de una información, pero tú empiezas a investigar y la información se amplía. Y tú te empiezas, es como con un cristal. Tú recibes un cristal y empiezas a meditar con él y la información se amplía. Entonces tú, por ejemplo, si tú coges el diccionario de los símbolos y abres, buscas mariposa, vas a encontrar varias páginas de simbología de la mariposa, pero luego te vas a otro texto y empiezas a darte cuenta que hay un montón de información que tiene como un denominador y que en la biología del animal mismo hay una simbología. Entonces, por ejemplo, hablé de la mariposa que se transforma totalmente. Entonces, tú, si tienes la mariposa como animal de poder, te está hablando de una gran transformación en tu espíritu, en tu alma. Entonces, es como entre la resonancia de lo biológico del animal y lo simbólico que está en todas las culturas, Oriente, Occidente, en todo. Esta práctica es como también un recuerdo de ser realmente guardianes de la vida en esta tierra y de considerar a todas las especies como iguales, o por lo menos respetarlas con una mirada más amorosa, entendiendo, por ejemplo, que todo hace parte del sistema, que si tu animal de poder es una abeja o un colibrí, por ejemplo, o una mariposa, ellos todos tres son polinizadores. Entonces, si yo quiero comprometerme con ser una guardiana de la vida en la tierra, pues yo voy a plantar flores para que ellos puedan tener dónde ir a recibir néctar. Entonces, por ejemplo, aquí en el lugar donde yo vivo, lo primero que nosotros hicimos fue empezar a plantar eh, pues plantas, flores, árboles, para que nuestros animales de poder pudieran llegar a alimentarse. Entonces, no solamente, y esta es la otra invitación de esta práctica, que uno se vuelva un activista, es decir, que si uno tiene la oportunidad de ayudar a una organización, no sé, pro ave, y ser un voluntario o donar de alguna manera tiempo, recursos, que mejoren las condiciones de vida de tus animales de poder, es más que bienvenido, ¿no? Ir a la acción. Es retribuir también un poco de ese acompañamiento que ellos dan espiritual, también puedan devolver. Bueno, ya unas preguntas de cierre. Eh, una primera pregunta la hizo Mónica Machado, una consteladora familiar de Argentina. La pregunta es si, si hay una actitud de apertura para trabajar en simultáneo con otras herramientas, a modo de conformarse en un equipo eh, que atienda multicausalmente las situaciones y que podamos tener una mirada multidisciplinaria, si está dispuesto a eso. Pues digamos que eso es algo que la vida me ha regalado en algunos contextos y sí lo he hecho. Hago parte de un equipo de voluntariado que atiende a familias multiespecie, donde el consultante principal es el animal de compañía y ahí somos un equipo multidisciplinar el que atiende esa consulta. Entonces yo tendría que sí, siempre y cuando este equipo que vaya a atender a esa consulta, a esa persona o ese ser, se haya sintonizado previamente y haya como un trabajo en equipo equilibrado, bonito, humilde, donde lo más importante es ese ser que se va a atender, y que hay como esto, como una integración de energía entre el equipo. Mm. Bueno, una pregunta que le harías a otro, al próximo sanador que nos acompañe. Bueno, yo que le preguntaría al siguiente sanador, le preguntaría cómo cree que podríamos sortear los desafíos que nos trae ser humanos en este momento de la historia, en este planeta. Un libro, Más que un libro es como revisar o disfrutar de la obra poética de Rumi, una práctica diaria, de Lincoln.
papel de Ife es la meditación. Un consejo que le darías a tu versión del pasado. A mi versión del pasado le diría que no hay que sufrir tanto porque puede disfrutar de vivir en este planeta Un momento de la vida. ahora. Gracias contigo. Ah, es el mejor momento. Gracias, Eli, por aceptar la invitación. Te agradezco un montón.